con el mayor esfuerzo posible la clase, porque en esta situación se va a hacer muy difícil. ¿Por qué se va a hacer muy difícil? Porque estamos pasando clases en condiciones absolutamente precarias. ¿Qué quiere decir precariedad? ¿Quién ha encontrado? Sí. Michelle. Pobreza, falta de recursos, viene de tesis, Rex luego se explica que tiene una relación con la... Pobreza, falta de recursos. ¿Qué dices, Nicole? ¿Qué has encontrado? De poca estabilidad o duración, que no posee los medios o recursos suficientes que tiene que... Ya, está bien. Tomando en cuenta que es pobreza, falta de recursos, que no tiene cómo desarrollarse de manera, si quieren ustedes, digna, una persona que vive en situación de pobreza, una persona que no tiene para pagar su alquiler, una persona que apenas tiene para pagar su sustento, digamos, de la comida al mes, vive en situación precaria. Pero la precariedad no solamente es económica, ni solamente es una cuestión de pobreza. ¿Por qué? Les decía hace un ratito, estamos pasando clases en situaciones precarias. ¿Por qué? Porque este es el más claro ejemplo de que estamos pasando clases en situaciones precarias. Sí, adelante hermano, saca tu barbijo, porte fuerte. No es porque solo funciona un ventilador. Esa es una razón. El hecho de que ustedes estén aquí hacinados, en realidad de que todos estemos hacinados en un aula que no abastece para la comodidad y que estemos aquí como sardinas en plena pandemia, más allá de que haya pasado o no la pandemia, de que estemos en estas situaciones, olvídense de la pandemia. Que pasemos clases en esta situación quiere decir que estamos pasando clases en situaciones precarias. ¿Por qué precario? Porque no hay infraestructura, porque no hay comodidades, porque no estamos pasando clases bien. ¿Ya? No somos pobres, no somos una universidad pobre, no somos una universidad que se está cayendo a pedazos, pero somos absolutamente precarias. ¿Por qué? Porque inscribimos cantidades enormes de gente para aulas extremadamente pequeñas, a las cuales no tenemos plata ni para hacerles mantenimiento. Ahora, apliquen este concepto de precariedad a un país. ¿Cómo sería vivir en un país precario? Básicamente, para hacerlo facilito, vivir en un país en el cual no alcanzan o no están dadas las condiciones o ni siquiera hay voluntad para mejorar las condiciones de vida de una sociedad que en su inmensa mayoría, repito, en su inmensa mayoría vive en condiciones de pobreza. Y por lo tanto, un país cuya mayoría de la población vive en la pobreza, pero que además no tiene sistema de salud, no tiene sistema de educación, no tiene sistema mínimamente para controlar, por ejemplo, pandemias. Entonces vivimos en un país absolutamente precario. La palabra precario hace referencia a esta escasez, esta falta, estas condiciones que no alcanzan para tener las mínimas condiciones para pasar clases o para vivir en un país dignamente. Pero la palabra precario se puede utilizar a muchas cosas también. Como por ejemplo, yo les hago la afirmación de que en este país tenemos un concepto de la democracia absolutamente precario. ¿Por qué? Porque mi idea es que la mayoría de la gente en este país, cuando piensa en democracia, en lo único que piensa es en votar. El 98% de este país le dice democracia y piensa en voto, cuando el voto es meramente una parte de la democracia. Y quizás la menos importante de la democracia. Pregunta, ¿cuál sería la más importante? ¿Ven? Ya han cagado porque tienen un concepto de la democracia absolutamente precario. ¿La independencia de instituciones? No, esa es otra parte, tal vez más pequeña que el voto. La libertad.
tengo el acceso. Ahorita vamos a ver. Alicia, tal vez el Tranquilo. proceso. No te excites, ya vamos a llegar a ese punto. ¿Por qué estoy empezando todo esto, chicos, con este papo? Básicamente porque la palabra clave de la materia es precariedad. Vamos a ver a lo largo de una serie de autores y de problemáticas, como les he dicho en la anterior clase, en las cuales, a diferencia de lo que podamos suponer, a ver, les decía en la anterior clase, podemos suponer que vivimos en el mundo de la globalización, en el mundo de la tecnología, en el mundo de la comunicación inmediata, en el mundo en el cual tu vida es más fácil. Podemos asumir y suponer eso, que nunca en la historia de la humanidad ha pasado esto, y es verdad. Pero al mismo tiempo estamos viviendo en un momento histórico que es absolutamente precario, donde, como vamos a ver a lo largo de la materia, todo lo mejor que teníamos como proyectos y como conceptos se están derrumbando. Y uno de los factores, una de las causas para ese derrumbamiento de lo mejor que tenemos está en el sistema capitalista, propiamente en el modelo neoliberal. Para los que no han podido asistir a la anterior clase, digo esta vez no han podido porque realmente había mucha gente afuera que no pudo entrar. Lo importante de la anterior clase es esta afirmación, queridos, y les reitero para los que estaban también. En el mundo global en el cual vivimos, no existe otro modelo al modelo capitalista neoliberal. No hay ni la China, ni Corea del Norte, ni Cuba, ni Rusia, ni los países llamados nuevos socialistas han implementado otro modelo. ¿Por qué? Porque la base del modelo neoliberal sigue existiendo en todos estos países, aunque se digan comunistas. ¿Cuál es la base? La alianza entre Estado y empresa privada. Esa es la base del modelo neoliberal. Y por lo tanto, la base de un sistema que cree el principio del sistema neoliberal es maximizar tus ganancias, maximizar tus beneficios. Básicamente, de la anterior clase, esas dos cositas tienen que guardárselas como claves. Ahora lo que vamos a empezar a analizar es por qué este sistema neoliberal es tan malo, o por qué afirmamos que este modelo neoliberal es tan decadente, y por qué este modelo es tan peligroso para nuestra humanidad. Y para hacerlo, en primera instancia vamos a hablar de uno de los teóricos. La verdad no sé si ha muerto, pero el anteaño pasado estaba muy enfermo. Se llamaba Emanuel Wallerstein. Wallerstein es un economista, pero al mismo tiempo es un cientista social. O sea, no es de los economistas duros que se ocupa solamente de analizar la economía. Es un economista que además tiene trabajos muy serios y muy emblemáticos de la teoría que hablan sobre el desarrollo social. Emanuel Wallerstein pertenece a una corriente del pensamiento que se podría denominar marxista. Es del grupo de pensadores que en la actualidad se conocen como los neomarxistas. En esos están, por ejemplo, Chomsky, en esos están Petras, en esos están Ramonet, en esos están una serie de pensadores muy famosos, y particularmente Emanuel Wallerstein es uno de los más importantes, junto con el italiano Antonio Negri. ¿Eso qué quiere decir? ¿Por qué es importante este dato? Porque la visión que tiene Wallerstein del modelo neoliberal es absolutamente crítica. Pero lo que nos interesa de Wallerstein no es su pensamiento económico, sino lo que él llama los vicios del neoliberalismo. Lo que hace Wallerstein es mostrarnos que un modelo económico como el modelo neoliberal está deformando no solamente las relaciones económicas entre las personas. Por eso es interesante, por eso lo incluí en la materia, por eso me gusta. Porque no te piensa la realidad en términos marxistas de decirte todo se expresa a través de las relaciones económicas, sino que el ñato se da cuenta de que además lo social y lo cultural son factores determinantes para entender nuestro momento.
Para decirlo con una frase más o menos que resuma muy sintéticamente el pensamiento de Wallerstein, la premisa que voy a tratar de explicarles es la siguiente. Wallerstein dice que el modelo neoliberal ha contribuido a degradar al ser humano en sus más honestos valores. Repito, para Wallerstein, el principal perjuicio del modelo neoliberal no es que ha degradado la economía, sino que ha llevado a que los más básicos valores humanos se degraden completamente. Para explicar eso, Wallerstein hace la siguiente reflexión. 1. Tenemos que tener la certeza de que en el mundo, absolutamente todos los países del mundo son neoliberales. Es decir, el neoliberalismo es el único modelo que existe. ¿Por qué es el único modelo que existe? Porque desde la caída del muro de Berlín, es decir, desde la caída del comunismo en 1991, no ha surgido otro modelo alternativo. No ha surgido otra propuesta alternativa. No ha surgido otro esquema de llevar adelante los procesos del asentamiento económico de las naciones. Entonces, vayamos donde vayamos, nos vamos a encontrar con países que, pese y más allá de su denominativo, piensen en Cuba, por ejemplo. Cuba es un país que se asume y se dice socialista. Su modelo es absolutamente neoliberal. ¿Por qué? Les voy a explicar, porque este caso yo lo conozco de cerca. Cuba, que es un país que ha vivido durante la década del 60 y del 70 bajo la protección de la Unión Soviética. La Unión Soviética literalmente le compraba todo el azúcar a Cuba. Por lo tanto, le compraba toda la producción de ron de Cuba. Y la Unión Soviética además le compraba toda la producción de tabaco a Cuba. ¿Eso qué quiere decir? Que Cuba tenía platita. En los 60 y 70, Cuba ha desarrollado la educación mejor que ningún país del mundo. Ha desarrollado la medicina mejor que ningún país del mundo. Ha desarrollado una serie de innovaciones científicas mejor que ningún país del mundo, incluso más que la Unión Soviética. Pero cuando cae el muro de Berlín y la Unión Soviética dice, ya no estoy para sustentar y mantener a nadie, les quita todo ese financiamiento. ¿Y de qué va a vivir Cuba si está bloqueada? Se ha ido a la mierda, económicamente. Literalmente se ha ido al tacho. Entonces, para tratar de subsanar eso, Cuba ha hecho una cosa que es muy interesante que la hizo Fidel. O sea, muy interesante porque es una manipulación impresionante. El tipo dice, yo no me puedo aliar a Estados Unidos como el resto de los países. Se divide la Unión Soviética y muchos países que eran comunistas se alían a los Estados Unidos. Fidel dice, yo no voy a hacer eso, tengo mi dignidad, odio a los gringos, jamás me voy a vender esos cabrones. Pero dice, voy a mantener mi título de comunista y por detrás, sin que sepa ni la comunidad internacional ni sepa el pueblo cubano, Cuba le vende a España toda la hotelería y todo el turismo de Cuba. Todo. O sea que pone en manos privadas una de sus fuentes de ingreso más importantes. Cuando yo fui a Cuba, chicos, invitado por la Asociación de Investigadores de Comunicación, nos invitaron a varios expositores de varias partes del mundo, cuando los españoles estaban controlando el turismo, los hoteles, los casinos, todo. Y nos han metido a todos los invitados en un hotel de lujo, pero de lujo, de lujo. Solamente la sala del desayuno era de este tamaño, donde encontrabas absolutamente todo lo que querías. Y mientras tú estabas tomando tu desayuno lleno de frutas, lleno de todo, lleno de caviar, lleno de todo lo que tú querías, los empleados del hotel, los choferes de los buses que nos llevaban a todas partes, las encargadas de protocolo, todas ellas cubanas,
¿no? Iban a las mesas con su servilletita o aquí en su chompa y se guardaban todo lo que podían porque en su casa no tenían ni mierda. O porque salías de ese puto hotel y te ibas a la tienda de la esquina y había una cola de 200 personas para comprar una papaya. O porque te ibas a la playa y se te acercaba un tipo y te decía, ¿quieres comer langosta? Sí, son $100, esta noche anda a mi casa. Pero si te detienen los del gobierno, les vas a decir que yo te he invitado a comer, no le digas que me has pagado. ¿Por qué? Porque al pescador cubano, el gobierno cubano le cobra un impuesto de la grandísima mierda. Y por lo tanto Cuba es un país que se dice socialista, pero en realidad es un país capitalista que ha vendido todos sus recursos turísticos a España. ¿Y dónde creen que se ve esa plata? No se queda en Cuba. Los españoles se la han llevado, se la llevan. Como hace 500 años se llevaron la plata y el oro. Exactamente eso pasa en Cuba. Mientras la gente muere de hambre, hay un grupo de españoles que tienen contactos con el gobierno, que viven como reyes. Si eso es socialismo, a la mierda el socialismo. Ese es capitalismo puro. Sí, pero Ulises, en lo político tal vez son socialistas. Vas a levantar tu mano la próxima vez. Ok. Dime, hermano. Tal vez en lo político son socialistas comunistas, pero como China en lo económico son neoliberales. Eso es lo que estoy diciendo. Teóricamente son países que no han dejado de lado su denominativo, como China, que es exactamente lo mismo. Pero entonces, al punto, chicos, sin ir con más ejemplos deprimentes, al punto es que Wallerstein tiene razón y no hay cómo refutarle. El único sistema que existe en el mundo es el modelo neoliberal. El modelo neoliberal ha triunfado, por lo tanto, ha triunfado la economía. Al triunfar la economía, se ha dado un giro histórico en el crecimiento económico mundial. ¿Eso qué quiere decir? Que como nunca antes en la historia hay una cantidad de riqueza espectacular. De hecho, como nunca antes en la historia de la humanidad, hay países que han controlado la inflación a tal punto de volverse de países que eran unas islas ridículas a convertirse en economías poderosísimas como Finlandia. Ya no puedes entrar. Ya no puedes entrar. Adiós. Finlandia y algunos países, por ejemplo, del Asia, como el propio Japón, son el ejemplo de un triunfo de una economía. Han aplicado un modelo neoliberal y la economía ha subido. El problema de eso, dice Wallerstein, y eso tómenlo en cuenta, anoten bien, chicos, es que ese triunfo económico no es para todos. La economía ha triunfado, pero quienes se han beneficiado de esa economía son pequeños grupos. Son los empresarios, son quienes han capitalizado esa cuestión, son los grupos de poder, o como en países como el nuestro, por ejemplo, son los que han sido beneficiados a través del contrabando. Los comerciantes ahorita son capitalistas, tremendos, enormes. No son lo mismo que los capitalistas japoneses o los capitalistas finlandeses, ¿cierto? Pero igual, o sea, el proceso es que solo unos cuantitos se han beneficiado de eso. Por lo tanto, si bien el modelo neoliberal es un triunfo económico, es un fracaso humano. Esa es la doble premisa que dice Wallerstein. El triunfo de la economía y el fracaso de la humanidad. Eso es fácilmente verificable. Ustedes se van a encontrar con defensores del modelo neoliberal, con tipos que se llaman liberalistas, con tipos que defienden la economía de mercado, pero háganle esta sola pregunta. Si la economía de mercado es tan buena, ¿se ha solucionado el problema de la educación? ¿Se ha solucionado el problema de la salud? No. La más clara prueba de esto está en que, por ejemplo,
voy a seguir tomando como modelo esto porque es paradigmático ahorita de este mundo. Ya Finlandia, ese país ha dado mucho que hablar desde que Finlandia era una isla ridícula que primero fue conquistada por los vikingos y después por los rusos y nunca tuvo una noción de patria, de nación. En los 90 empezó a despegar, a que no saben a partir de qué. Desarrollaron una marca de teléfono que fue Nokia y con el desarrollo de Nokia se hicieron riquísimos. Eso hizo que Finlandia ahorita sea el modelo de un sistema educativo. Han visto, ¿no? Están enterados de eso. La mejor educación del mundo es finlandesa. Sí, sin lugar a dudas. Lo que hay que preguntarse es, ¿esa educación de lujo que tienen les llega a todos? No, ahí está el problema. Puede que nos hayamos desarrollado económicamente y puede que vivamos en un país, en un mundo que ha desarrollado la ciencia, que ha desarrollado la educación, que ha desarrollado la cultura, que ha desarrollado la salud a límites incomprensibles. Pero ese desarrollo de la salud, de la educación y de la cultura es también un desarrollo para unos cuantos, ya ni siquiera grupos, sino privilegiados. Entonces el modelo neoliberal es funcional. El modelo neoliberal es un modelo que funciona, pero es un modelo que no llega a todos. Y lo más importante, que nunca, jamás va a llegar a todos. Nunca, jamás. Never in the life, como diría Carlos Pérez. ¿Eso qué ha hecho? Ha hecho que desde que se ha aplicado el modelo neoliberal, en realidad su primera aplicación es en los años 70, pero digamos, a partir de los años 80, que es donde el modelo neoliberal se vuelve global, a partir de esa fecha, lo único que ha pasado en el mundo es que se ha acentuado el sistema de desigualdades. Nunca, dice Wallerstein, jamás en la historia de la humanidad este mundo era un mundo tan desigual, ni siquiera en la Edad Media. Nunca hemos llegado a un momento clave de la humanidad en que se viva tanto a partir de las diferenciaciones y de las desigualdades. Pero ojo con esto, chicos. Porque cuando Wallerstein habla de desigualdades primero entre países, segundo entre sectores sociales y tercero entre personas. Y es lo que les decía en la anterior clase. Internet hay en todo el mundo, pero el uso que le das al Internet no es lo mismo que le da un joven en Holanda al que le da un pobre joven boliviano que tiene que gastar su platita comprando megas de un servicio lento, caro e inútil. Por lo tanto, no podemos esperar que un joven de Dinamarca esté al mismo nivel que un joven boliviano. En realidad tendría que ser al revés esto, ¿no es cierto? El joven de Dinamarca no solamente tiene acceso gratuito, constante, veloz al Internet, sino que además eso lo pone en ventaja contra un joven de Marruecos o contra un joven de el mismo Japón o contra un joven de Bolivia. La desigualdad no es solamente en términos económicos, se da entre países, solamente en la región. La diferencia entre la economía de Bolivia y Ecuador es alrededor de 4%, creo. Ecuador está más avanzado que nosotros en su economía en un 4%, nada más que en un 4%. Para que Bolivia alcance a Ecuador en ese desarrollo económico, para que Bolivia llegue al 4%, van a pasar alrededor de 57 años. Si es que Ecuador se queda ahí. ¿Se va a quedar ahí Ecuador? No. Entonces esto va a ocurrir que Ecuador va a seguir creciendo y Bolivia va a seguir creciendo. En nuestra puta vida vamos a alcanzar a Ecuador.
Ni siquiera les estoy hablando de Brasil, o de México, o de Venezuela. Estoy hablando de un orden de cosas donde ya se ha hecho absolutamente imposible que un país alcance a su vecino en términos de desarrollo económico. ¿Nos queremos sentir bien? Comparémonos con Haití. Dime, hermano. Sobre Ecuador no ha aplicado lo que es la dolarización, o sea, ya no se utiliza la... No importa los procesos que hayan habido, Bolivia no ha tenido inflación en 15, 16 años. Ecuador ha tenido muchas, pero eso no quiere decir que su economía siga siendo más grande que la nuestra. ¿Por qué? En principio porque Ecuador tiene más turismo que nosotros. Solamente el turismo ya nos saca la mierda. En exportación de frutas ya nos revienta. Entonces estamos cagados. Con respecto a los puntos ecuatorianos, ¿no? Como les digo, ni siquiera nos comparemos con nuestros vecinos más grandes. Tienen más población. Tienen mar, por eso el turismo, ¿no? Entonces, silencio. Entonces, en ese sentido, la diferencia, las desigualdades se dan entre países, pero también entre sectores sociales. Un obrero ya no tiene la posibilidad de alcanzar el grado económico de un patrón, para hablar en términos marxistas. Pero, para decirlo de una manera mucho más actual, la clase media no está en condiciones de alcanzar a una burguesía capitalista. En nuestro país, bueno, en el Perú, en México, en Bolivia, hay un fenómeno que es distinto al resto de los países y ese fenómeno se llama economía informal. Bolivia es el único país donde la clase media ha crecido, ha dicho Evo al final de su mandato. Y es verdad. Es el único país donde en teoría se ha reducido la pobreza y en teoría ha crecido la clase media. Es verdad. Pero hay una trampa ahí. ¿Por qué ha crecido la clase media en términos económicos? Porque hay más clase media. ¿De dónde proviene esa nueva clase media? De los comerciantes. Los comerciantes viven en un estado precario. Porque si de repente el Estado les cobra impuestos, cagaron. Cagaron. Entonces, mamada. No va a haber la posibilidad de que las clases medias se acerquen a las clases burguesas o capitalistas, porque sencilla y llanamente ya no es posible. Y lo mismo pasa, chicos, en términos personales, en términos de personas. Ahí es cuando vamos a ver a Ulrich Beck, si nos da el tiempo. Pero imagínense ustedes, un chango de su edad, que de repente ha heredado el negocio fructífero de su papá. Ustedes van a salir de aquí con 3 maestrías y un doctorado, y ni así van a poder alcanzar su estatus económico. Porque lo que manda aquí, eso reitero, lo vamos a ver más profundamente con el otro autor, lo que manda acá, en este mundo, en este sistema, ya no es tu título. Lo que manda es básicamente tu posición económica. El mundo de el triunfo del neoliberalismo es el triunfo de las desigualdades. En otras palabras, dice Wallerstein. Imagínense, Wallerstein, marxista, socialista. Él dice, Marx nos ha mamado. Básicamente dice, no va a haber revolución de clases. Este mundo no va a cambiar. No va a haber lucha de clases. Que eso diga un marxista es para llorar, ¿no? Si eras marxista antes. Entonces, básicamente, el análisis que hace Wallerstein es un análisis tremendamente pesimista, es un análisis tremendamente deprimente, pero lastimosamente tremendamente cierto. ¿Por qué es tremendamente cierto? ¿O por qué hasta aquí Wallerstein tiene razón? Porque no hay otro puto modelo. No hay otra alternativa. No ha venido todavía el Chapulín Colorado a salvarnos. No hay. Y eso es terrible para la condición humana. Ya no hablamos de la economía, chicos. Ya no hablamos del desarrollo y del crecimiento de las naciones.
son huevadas. Hablemos solamente del plano humano. Lo que Wallerstein denomina los vicios humanos del capitalismo. Primera premisa del modelo capitalista. Primera, si quieren ustedes, frase importante del capitalismo. Mejor todavía, primer valor del sistema capitalista es: hay que maximizar los beneficios. Mientras menos gastas, más cobras. Mientras menos gastas, más ingresos tienen. Una empresa, por decirles, yo tengo mi consultora de comunicación y quiero ofrecer servicios de comunicación a la alcaldía, y le digo: te ofrezco por completo un trabajo de producción audiovisual para la alcaldía, neta. Entonces yo, como empresario, la contrato a ella para que haga diseño gráfico, a ella para que haga producción audiovisual, a ella para que haga periodismo. Pero después digo: la mierda, estoy gastando en cada uno un sueldo, se van a la mierda, tú te vas a encargar de todo. Ese es el sistema capitalista. Esa es la maximización de beneficios. Ahora, ¿qué pasaría? Piensen esto, chicos. O sea, antes de responder, por favor, denle una vueltita y traten de responder. ¿Qué pasaría si tú proyectas esto al plano humano? Si las empresas están pensando todo... Servirte, hermano. Si las empresas están pensando todo el tiempo en su máximo beneficio, silencio ya, silencio. Si las empresas todo el tiempo están pensando en su máximo beneficio, los seres humanos también. Silencio. Nosotros también, dice Wallerstein, hemos sido, de alguna manera, en el caso de ustedes, nacidos y criados dentro del capitalismo. En el caso de mi generación, hemos sido enviciados por el capitalismo. Ustedes van a decir, con el vicio, nosotros nos hemos enviciado. ¿Cuál es el vicio fundamental? Que todos nosotros pensamos ahora en la maximización de mis beneficios. Si despliegan de eso la palabra plata, economía, y no piensan solo en la economía, piensen en un ejemplo que me puedan dar para ver cómo es evidente que solo pensamos en la maximización de nuestros beneficios. Digamos que acá en la materia hay un estudiante A, que es un estudiante que tiene muchísima facilidad para comprender la materia, silencio, que tiene muchísima facilidad para comprender la materia, que es capísimo para entender, para interpretar, para dar ejemplos. Y tienes un caso B, no les voy a decir de un flojo, les voy a decir de una persona que tiene dificultades para el aprendizaje, que tiene dificultades para conocer. El resto de ustedes están al medio. Ya, todos ustedes al medio. Y les digo, elijan entre A y B a un compañero de trabajo con el cual tengan que presentar su examen del primer parcial. La A, obviamente. ¿A quién van a elegir? ¿Quién de ustedes, cabrones, va a elegir al chico para ayudarle? Si fuera mi amigo, yo me ofrezco. Ay, sí, no me digas. Claro, que me ayude. Todos van por un beneficio propio. ¿Qué? Todos van por un beneficio propio. Exacto, todos van a optar por un beneficio. Puta, es mi nota de primer parcial, es teorías de la comunicación de Jordán, es un cabrón. No, me voy a aliar a quien me dé beneficios, no a quien yo le pueda brindar un beneficio. Obviamente, chicos, no se lo tomen a pecho. Hay gente y hay gente.
Pero pensemos nomás en términos generales que nuestro instinto no es ayudar. Nuestro instinto es beneficiarse. Dime, hermano. Licenciado, en ese sentido nosotros no nos sentiríamos como el sujeto, ¿ve? Porque estaríamos buscando de alguien para que nos beneficie. Entonces, ¿por qué no beneficiarte tú mismo? Claro, por eso te digo, no lo generalices. Pensa en tu instinto. ¿Tú qué harías? Honestamente. Bueno, yo creo que sería el ¿Buscas beneficiarte o buscas beneficiar a alguien? ambos. En todas las formas y los aspectos de nuestra vida. Van a ver, chicos, cuando llevemos un tema que se llama amor líquido, nos vamos a dar cuenta que hasta en nuestras relaciones sentimentales nosotros estamos tendiendo a la maximización de nuestros beneficios. Creamos relaciones transaccionales, ¿verdad? Exacto. Relaciones transaccionales, silencio, chicos, por favor, cooperemos. Relaciones transaccionales, eso quiere decir de transacción, que no necesariamente son económicas, sino de cosas que me convienen, sino son de cosas que me beneficien. Entonces, este modelo neoliberal nos ha hecho personas que creemos que esto es normal. Ahí está la cagada. Que ninguno de nosotros se espanta de esto. Que a ninguno de nosotros nos duele esta situación. Y no les digo que les duela, que lloren y que todos trabajen en equipo y que se junten de las manos alrededor de una fogata y canten Arjona. Pero se trata de que como humanos, por ejemplo, la solidaridad nos vale verga. ¿Eso qué quiere decir? Que en la búsqueda de la maximización del beneficio, lo que prima es la ganancia material o simbólica, como diría Bourdieu, que puedes obtener en nuestras relaciones laborales, en nuestras relaciones de compañeros de trabajo, en nuestras relaciones amorosas, en nuestras relaciones familiares. No se trata solo de materia, chicos. Capital simbólico. ¿Quién me va a dar más amor? ¿Quién me va a beneficiar en mi estudio? ¿Quién me va a ser más útil para ascender en mi trabajo? Eso es tan natural en nosotros que decimos es normal. No es normal, es inhumano. Está en contra de la base fundamental del ser humano, que es asociarse en términos de cooperación mutua. Dime, Nicole. En este aspecto, cuando buscamos la maximización de beneficios, también entraría el sabotaje. En todo caso, si yo quiero obtener mi propio beneficio y saboteo a otra persona... Ahí está el segundo punto. O sea, es spoiler, ¿verdad? ¿Hasta aquí está claro el concepto de maximización de beneficios? Sí. El otro vicio del capitalismo es la corrupción. Les explico bien clarito. No puede existir capitalismo, es imposible que exista capitalismo si es que no hay corrupción. Silencio, chicos, por favor. ¿En qué sentido se da la corrupción del capitalismo? En el sentido del privilegio. Por ejemplo, cuando Gonzalo Sánchez de Lozada hace el proceso de capitalización, que en realidad fue básicamente un proceso de privatización. Y privatiza Sánchez de Lozada las empresas estratégicas de Bolivia, por ejemplo, ENDE, por ejemplo, ELFECO, por ejemplo, ENAF, sin hablar de las mineras, ¿ya? Solamente esas tres. Curiosamente, los que han participado de la licitación pública, de ese proceso de privatización, quienes han ganado la licitación en esas tres empresas, eran uno solo. Una empresa italiana, solo que esa empresa italiana tenía 3 nombres y 3 sedes. Una era en Brasil, otra era en Venezuela y la otra era en Italia. Pero era la misma empresa. Y resultó siendo que esa empresa, además, pertenecía a la mafia siciliana. ¿Quién sabía todo esto? El ministro de gobierno Rebollo, el ministro de capitalización,
reveló que él fue sobornado por una empresa internacional e hizo ganar la licitación. Después, revisados los papeles, nos damos cuenta que era imposible que cualquier otra empresa hubiera ganado el proceso de licitación. ¿Por qué? Porque esta empresa era tan grande, tan poderosa, tan millonaria y tan corrupta que simplemente se podía dar el lujo de que le digan cuánto ha ofrecido este y ofrecer menos. Eso hacen los gringos en todas partes del mundo en las compañías petroleras. Es mafia de cuello blanco a veces y mafia real otras veces, pero es un sistema absolutamente corrupto. Entonces, si eres capaz de corromper el proceso de privatización y hacer lo que sea a costa de tener más, entonces eres simple y llanamente capaz de hacer lo que te dé la gana con tal de ganar más. ¿Qué ha hecho la empresa italiana? 500 personas de cada empresa fuera. Chao. Puta, pero ¿dónde está el contenido humano? ¿Dónde está la solidaridad? A la mierda. Chao. Y si yo me quiero quedar, pagame. Te va a costar $50,000 que permaneces en tu pega. Así chicos. Cuando el ego, cuando el MAS en realidad habla contra el capitalismo, contra el proceso de privatización, contra la mafia del MNR, tiene toda la razón del mundo. No es mamada eso. Ha sido así, porque es imposible que el sistema neoliberal, que el capitalismo funcione si no hay corrupción. Y ahí viene lo que tú decías, Nicola. Como vivimos en este sistema que te dice todo es permitido, nosotros humanamente también asumimos un sistema de corrupción como normal. ¿Cuántos de ustedes se han colado a la fila para comprar su inscripción? ¿Cuántos de ustedes han sobornado un Paco? ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano, si tendrían la posibilidad de evadir impuestos, lo evadirían? Sí. Claro. ¿Por qué? Silencio, chicos. A ver, silencio, chicos. No estoy dando ejemplos extremos. Silencio. No estoy haciendo referencia a cosas que no pasen. Estoy haciendo referencia a cosas que pasan cotidianamente, pero que nadie le da importancia. ¿Por qué nadie le da importancia? Porque es normal. Porque es normal. Si yo puedo pisar a alguien para mi máximo beneficio, lo voy a hacer. ¿Qué mierda? Voy a sacrificar. Y no voy a tener remordimiento, porque dentro mío está el vicio de la corrupción. El vicio de querer obtener a toda costa lo máximo hace que a toda costa pueda buscar obtenerlo, aunque eso implique ser corrupto. Ni siquiera ser corrupto de robar, sino ser corrupto de ser malo, de ser inhumano, de que te valga el derecho del otro. Y por eso yo decía varias veces, dije escribiendo artículos, no existe más neoliberal que el ego. No existe visión más neoliberal que la del ego. Porque un tipo que viola una ley que él mismo la hace solamente por el vicio de quedarse en el poder, es un tipo que busca el máximo beneficio, aunque eso cueste la corrupción. Que además a un tipo en una elección le hayan dicho no te queremos y aún así manipule leyes con tal de quedarse, no hay nada más neoliberal que eso. No hay nada más neoliberal que eso. Entonces, queridos, Wallerstein tiene toda la razón. Dice, en un mundo viciado por la idea del capitalismo, que nos dice que el único modelo y el único sistema es el capitalista, entonces no nos extrañemos que nosotros como personas estemos también enviciados y que esta sociedad
lo que propugna es la maximización de beneficios, aunque eso cueste corrupción. ¿Por qué? Porque lo único que vale en este puto mundo soy yo. Y es el individuo. A más puedes proteger y priorizar a tu familia, tu núcleo, tu sangre. Pero después, el resto, si tiene que cagar, que cague. No hay nada más capitalista que eso. Y reitero, lo peor de eso es que asumimos que ese imperio del individualismo sea normal. No es normal, chicos. No tiene nada de normal. Tampoco pueden justificar diciendo todos lo hacen. Tampoco pueden justificar diciendo puta, es la ley de la selva, si no lo hago yo, otro lo va a hacer. Lo pueden hacer y de hecho lo hacemos todos y cada uno de nosotros. Pero por supuesto nos sentiremos mal, pues, ¿no? Ante esa huevada. O sea, reflexionemos sobre eso. No es normal. Lo único que no es que no es normal, no es humano, no es parte de una sociedad. ¿Eso qué quiere decir? Cuando Wallerstein habla de un imperio del individualismo, habla que hemos pasado de una sociedad donde la base es lo social, el bien común, a un imperio dessocializado. O sea, donde lo que importa ya no es el bien de la sociedad, sino el bien del individuo. En otras palabras, mi propio bien. En el caso de ustedes, mis hijos tienen la edad de ustedes, ¿no? Literalmente los hemos criado en estos principios y en estos valores, y por lo tanto, para ustedes no solamente es normal, sino que además es natural. ¿Qué quiere decir eso? Que si el hambre por sobrevivir te hace aplastar al que tiene menos ventajas que tú, y tú consideras eso natural, quiere decir que hemos vuelto a la ley de la selva. Y que todo lo que ha avanzado la humanidad en leyes buscando la justicia y el bien común ya no existe. Y la prueba es lo que les dije en la anterior clase. Si aquí preguntamos y reflexionamos, y uno de sus compañeros o compañeras ante la pregunta, ¿por qué estás estudiando comunicación?, se levanta y dice, yo estoy estudiando comunicación porque quiero cambiar las cosas y proyectar una sociedad mejor, el resto de nosotros nos vamos a cagar de risa. Vamos a decir, o qué pelotudo, o qué soñador, o qué inocente. Porque sencilla y llanamente, esos valores comunes, esos bienes comunes, esa idea de sociedad amplia ya no existe. Es la sociedad donde el imperio es del individuo. El más claro ejemplo en nuestro país es el MAS y su proceso. El proceso que ha tenido a tal punto que ahorita el MAS ya no es el MAS, como ustedes se han debido enterar. Son fracciones, ¿no? Son fracciones tremendas. ¿Y qué ha ocasionado esa fracción? Ha causado la ausencia de un liderazgo. De pronto en el mismo MAS se han dado cuenta, no, este cabrón es un egoísta que solo quiere su poder para él y quiere el dominio y el control solo para él y quiere permanecer ahí para siempre. Y este es un partido que se estructura en torno a la democracia. Ha habido disputes y finalmente ha entrado en un proceso de decadencia. No quiere decir que una parte sea mejor que la otra, sino que todas las partes están peleando por tener un bien o grupal, máximo grupal o individual. Pero comunitario, jamás. Global, menos. Y por tanto, ya no hay sociedad en términos en los que se inventó, que era una sociedad, un grupo de personas
con objetivos comunes que dividan sus esfuerzos en términos de una repartición equitativa. Eso es una sociedad. Aquí, en el modelo neoliberal, se ha alterado un hito de estos elementos. Es como, ¿están viendo la serie de HBO? Se altera un genoma en un futohongo y entramos en un caos. En esta cadena que era sociedad se ha alterado un genoma. Todos seguimos teniendo objetivos, pero ya no tenemos objetivos comunes. Ahora tenemos objetivos individuales. Al quebrarse esa cadenita, entonces se ha deshecho por completo esto y se ha deshecho por completo esto. Por lo tanto, la noción de sociedad ya no existe. En otras palabras, vivimos en sociedad, todavía compartimos entre nosotros, pero ya no tenemos objetivos en común. Por lo tanto, ya no eres importante para mí, a no ser que me des un beneficio. ¿Eso qué quiere decir? Que la sociedad, tal cual la conocíamos, está viviendo una crisis humana sin precedentes. Y por eso, la sociedad como concepto es ahorita un concepto precario. ¿Preguntas? Dime, Michelle. Bueno, si bien el pensamiento que tiene Manuel es muy pesimista y demás, ¿hay algo que propone, digamos, para solucionar o simplemente nos dice que debemos detenernos a las consecuencias y aceptarlas? Wallerstein, como tal, ¿qué propuesta tiene? Sí. Claro, es que dentro de su propuesta, a ver, silencio, chicos. La pregunta de Michelle es la siguiente. Hasta ahorita hemos visto cuál es el análisis que hace Wallerstein de la sociedad, y el análisis que hace es tremendamente pesimista y tremendamente oscuro. ¿Plantea alguna solución? No de manera explícita, porque la mayoría de los pensadores se dicen a sí mismos que no son Superman. Los pensadores y el pensamiento no te da soluciones, ¿no es cierto? Te da puntos de inflexión y puntos de reflexión. ¿Cuál sería para ustedes una forma de, si no solucionar, por lo menos aminorar estos problemas? Pregunta de examen. De todo, pregunta de examen, antecitos de darles la palabra, chicos, por favor. De todos los aspectos que hemos analizado ahorita del pensamiento de Wallerstein, ¿cuál, según ustedes, es el más importante? Más facilito, les voy a hacer chanchullo. Lo único que tienen que hacer es mirar el pizarrón y decirme en qué converge todo, en qué concluye todo. Exacto. La conclusión de Wallerstein es que el capitalismo nos ha llevado a vivir en una sociedad precaria. ¿Han entendido por qué esta sociedad es precaria, no es cierto? Si ese es el análisis de Wallerstein y te dice estamos viviendo en una sociedad precaria, inmediatamente tú tienes que asumir que entonces la solución pasa por atacar esto. ¿Cómo atacas esto? ¿Cómo logras, Michelle, una sociedad no tan precaria? Fácil, recuperando esto. Recuperando esos valores que nos hicieron formar sociedades en principio. Y eso no es un trabajo de un día para el otro. Por eso los teóricos no son solucionadores de problemas. Los teóricos nos permiten visualizar eso. Preguntita a propósito de lo que ha dicho Michelle. También de examen, pero sobre todo de reflexión.
Si el problema está en esta precariedad de la sociedad y la solución parte de que recuperemos los valores tradicionales de lo que era una sociedad, ¿qué mierda pueden hacer ustedes desde su campo como comunicadores? La divulgación de información. Por ejemplo. Pero divulgación de información lo hacen todos. El Roberto Perrogón divulga información. ¿Está contribuyendo a mejorar esto? Invitar a la reflexión. Por ejemplo, invitar a la reflexión, al debate, al cuestionamiento, no al odio. Y como van a ver ustedes, chicos, todos y cada uno de los temas que vamos a ir revisando están concatenados, están interrelacionados. No voy a avanzar ahora Beck porque no vamos a terminar, ustedes han visto el esquema. Ténganlo ese esquema que es lo que vamos a seguir la próxima clase. Lo dejamos acá.